Buenas noches. Que el Señor les bendiga grandemente. Estamos agradecidos por la oportunidad de estar una vez más en la casa de Dios. ¿Cuántos se sienten así? Le damos también la bienvenida con un cordial y caluroso abrazo a las personas que nos ven a través de las redes sociales, que nos ven en vivo en este momento y que se han conectado junto con las personas que están en el templo para escuchar una vez más la palabra de Dios. Hemos venido a este lugar sedientos de escuchar la palabra de Dios y por su poder y por su espíritu sabemos que seremos saciados. Amén. Para comenzar el tema de esta noche, quisiera compartir con ustedes una historia que es una historia real, es una anécdota que viví en algún momento. El hermano Vera debe recordar a nuestro hermano Ronald Pirela. Lo recuerda, él estuvo trabajando acá en el área de la finca durante bastante tiempo. Cuando yo comencé a estudiar, cuando yo comencé también a trabajar acá en la institución, lo conocí. En aquellos momentos cuando nosotros fuimos a la finca allá del Cují, vimos una escena bastante impresionante. En una ocasión, cuando fuimos allá, veíamos que él se acercaba y cuando él venía ya acercándose a la finca, él todavía estaba en la parte de afuera. Ustedes que han ido a la finca saben que pasando por ahí por la carretera, antes había ganado ahí dentro, había unas reses que estaban allí. Y cuando él se acercaba y venía por la carretera y él silbaba, ya las reses conocían el silbido de Ronald. Y una vez que él iba silbando, ellas se iban acercando, ellas podían estar por allá dispersadas comiendo pasto, pero cuando él les silbaba, ellas iban ordenaditas y se colocaban en el lugar donde él las iba a ordeñar. Eso me llamó la atención, porque cuando nosotros íbamos para aquel lugar, ellas se espantaban, porque no nos conocían. Sin embargo, sabemos que en el caso de Ronald, pues como ellas pasaban tiempo con él las conocía, él las trataba, pues ya había una relación interesante que ellas lo conocían incluso desde lejos solamente por el silbido. Eso me llamó bastante la atención. Y para iniciar el tema de esta noche, antes de abrir la palabra de Dios, quisiera invitarlos a que allí en el lugar donde están pueda inclinar sus rostros y que podamos orar un momento. Oremos. Bendito Dios, te damos las gracias, Padre amado, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has permitido venir a este lugar, apartar un momento, Señor, del día para escuchar tu palabra. Queremos pedir el permiso, Señor, tu permiso para abrir tu palabra y estudiar lo que tú tienes para nosotros esta noche. Queremos pedir que tu Espíritu Santo pueda ser derramado sobre nosotros y que las palabras que tú hayas preparado para nosotros en esta noche puedan llegar a nuestro corazón y transformar nuestra vida, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto bíblico que vamos a utilizar en esta noche, que es nuestro texto base, se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 11. Vamos a buscarlo allí en nuestras Biblias. Mateo capítulo 24, verso 11. Este texto está enmarcado en el sermón profético del Señor Jesucristo, que se encuentra en este caso en el libro de Mateo en el capítulo 24. Sabemos que se repite tanto en Lucas como en Marcos, en lo que conocemos en los evangelios sinópticos. Allí se encuentra un sermón profético que nos indica una serie de sucesos que vienen a suceder antes de la segunda venida de Jesucristo. Mateo capítulo 24, versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La Escritura nos viene diciendo en este texto que en el tiempo final una de las señales que nosotros veremos es que habrá falsos profetas. ¿Cuántos? Muchos, muchos falsos profetas. ¿Y engañarán a cuántos? A muchos. No solamente habrá muchos falsos profetas, sino que también los engañados serán muchos. Y el contexto del versículo que acabamos de leer se encuentra enmarcado en lo que mencionamos como el sermón profético del Señor Jesucristo. Este sermón se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, y el contexto es que en un momento Jesucristo andaba con sus discípulos, andaban caminando por Jerusalén y pasan por enfrente del templo, dice el versículo 1. En el momento en que pasan por enfrente del templo,
Los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, mira esta construcción. Yo me imagino que de repente es de una forma quizá nacionalista, diciendo, oye, mira la belleza de templo, de estructura, de edificio que tenemos nosotros. Sin embargo, la respuesta del Señor Jesucristo los descolocó por completo. La respuesta que dio el Señor Jesucristo fue, ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, dice el versículo 2. Los discípulos le presumen a Jesús esta estructura y Jesús le responde, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Inmediatamente esto asustó a los discípulos. Ellos le estaban mostrando algo y la respuesta de Jesús fue algo totalmente diferente a lo que ellos esperaban. Vemos que los discípulos quedaron con esa pregunta en mente. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo cuando dijo esto? ¿A qué se refiere nuestro Maestro? Y vemos que en el versículo 3, ya cuando estaban en el Monte de los Olivos, se acercan nuevamente a Jesús y le preguntan, Señor, ¿qué señales habrá acerca de todas estas cosas y cuándo ocurrirán todas estas cosas? Vamos a leer el versículo. Dice, ¿cuándo sucederá eso? ¿A qué se referirá esa pregunta? ¿Cuándo sucederá qué cosa? Pues el contexto nos indica que la pregunta se refiere a lo que le dijo Jesús. ¿Cuándo ocurrirá eso de que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada? Y añaden otra pregunta y dice, ¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Dice el versículo 3. Entonces los discípulos hacen esta pregunta, ¿cuándo ha de suceder todas estas cosas y qué señales habrá de la venida, de tu venida? El Señor Jesucristo, de una manera magistral, como solamente Él lo pudo haber hecho, aprovechó para responder las dos preguntas. No solamente respondió cuáles eran esas cosas que iban a suceder para la destrucción de Jerusalén, que era lo que le estaban preguntando en ese momento los discípulos, sino que aprovechó de responder las dos preguntas. Es decir, el sermón que se encuentra como sermón profético acá en Mateo capítulo 24 tiene un doble cumplimiento. El cumplimiento que se dio para el momento de la destrucción de Jerusalén y un posterior cumplimiento para nuestros días como señales anteriores a la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 4, el Señor Jesucristo empieza a responderle y le dice, tengan mucho cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces el Señor Jesucristo, una de las primeras señales de las cuales habla en este sermón profético, que iban a suceder antes de la destrucción de Jerusalén, siendo una señal de esta destrucción y también una señal de la destrucción del mundo en el tiempo final anterior a la venida de Cristo Jesús, es la señal del engaño. Habrá muchos falsos profetas. Eso dice el Señor Jesucristo, muchos falsos profetas. Y en medio de esos falsos profetas, que serán muchos, habrán muchos engañados. Muchas personas que serán engañados por estos falsos profetas o estos falsos maestros. Ahora, es interesante notar que en Mateo 24 se repite esta idea bastante. Hay una repetición constante de tener cuidado con el engaño. Lo encontramos en Mateo 24, 4 al 6, en Mateo 24, versículo 11, en el versículo 23 al 26, otra vez la misma idea en el versículo 36 y la misma idea se vuelve a repetir en el versículo 42 al 46. Es decir, por lo menos unas 5 veces se repite esta idea de tener cuidado con el engaño. Y el Señor Jesucristo diciendo, tengan cuidado de no ser engañados. Tengan cuidado de no ser engañados. Y se repite, y se repite. Y nosotros sabemos que cuando hay una advertencia en la Biblia y esto se repite, mire, y más si lo dice el Señor Jesucristo, hay que ponerle triple cuidado de lo que le hemos puesto. Si se repite y lo dice el Señor Jesucristo, mire, la cosa es en serio. Hay que ponerle bastante atención. Y esta advertencia del engaño como una señal de la venida de Cristo es algo que debe despertar una alerta en nosotros. Debemos prestarle bastante atención. Ahora vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 7. El libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15.
El libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Acá nos da una característica de los falsos profetas. La Biblia dice, la palabra de Dios: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces o lobos feroces, dice otra versión. Acá nos dice que los falsos profetas, de los cuales nos viene hablando el Señor Jesucristo, porque esto mismo también lo dijo el Señor Jesús, estos falsos profetas tienen una naturaleza doble, es decir, tienen una apariencia por fuera, pero sus intenciones son totalmente deshonestas. Dice: cuídense de los falsos profetas porque vienen a ustedes disfrazados de ovejas. Es decir, por fuera nosotros podemos ver una apariencia de piedad. Vemos que ellos tienen buenas intenciones. Y ellos pueden decir: no, es que yo tengo buenas intenciones, yo hago esto porque tengo una motivación o una intención buena. Sin embargo, vemos que lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor Jesucristo, es que por dentro, aunque tengan buena apariencia, por dentro son lobos feroces. Y un lobo feroz está buscando devorar a las ovejas. ¿Y cuál es el cuidado que nosotros debemos poner en esto? Por fuera la apariencia puede ser de muy bueno. Puede dar una apariencia de saber mucho esta persona, puede dar la apariencia de ser una muy buena persona, de que tienen buenas intenciones. Sin embargo, la verdadera intención que está por dentro es que es un lobo feroz. Y ese es el cuidado que nos invita a tener este versículo sobre esta apariencia de inocencia que pueden tener estos falsos profetas. Me llama la atención también que la palabra que aparece aquí en Mateo capítulo 7, versículo 15, es la palabra pseudoprofetes en griego. La misma palabra que aparece en Mateo 24, refiriéndose a estos falsos profetas. Y es interesante porque si usted le escucha, suena parecido a pseudoprofetas, pseudoprofetes. Esta palabra lo que indica es que es un profeta de baja calidad, un profeta que habla mentiras, que sus profecías no se cumplen. Es un profeta chimbo, un profeta que no sirve. Estos profetas, estos pseudoprofetas, son los que habrá en el tiempo final y abundarán muchos. Habrá muchos. Ahora, Jeremías, el libro de Jeremías, siendo en el contexto de Jeremías, sabe que hubo muchos falsos profetas previo a la reconstrucción de Jerusalén, al exilio. Hubo muchos falsos profetas. Y él nos da ciertas características, nos brinda ciertas características que nos pueden ayudar a identificar a estos falsos profetas. Algunas de estas características son que los falsos profetas hablan mentiras. Por lo lógico nos da a entender que no hablan verdad. El verdadero profeta habla la verdad y el falso profeta habla la mentira. Otra de las cosas que dicen los falsos profetas, según Jeremías, es que no habrá hambre ni espada, sino solamente paz. Es decir, el falso profeta te dice: no va a haber hambre, no va a haber espada, no va a haber guerra. Solamente lo que va a haber ahora es paz. Otra cosa que dicen los falsos profetas o que hacen los falsos profetas es que alimentan las falsas esperanzas. Hablan de visiones, dice Jeremías, pero visiones de su propio corazón, no visiones dadas por Dios. Y haciendo todas estas cosas, hacen errar al pueblo, hacen errar a la iglesia. Y lo más importante es que estos falsos profetas, dice Jeremías, Dios no los ha enviado. Y si no los ha enviado Dios, ¿quién los habrá enviado? Lo cierto es que el engaño que va a haber en el tiempo final, sabemos que será un engaño terrible. La Escritura nos menciona que serán engañados muchos, aún de los escogidos, dice la Biblia. Por lo tanto, ni tú ni yo estamos exentos de caer en estos engaños. Si hay algo que tiene el engaño, es que es atractivo. Y si hay algo que tiene el engaño, es que es difícil de distinguir de la verdad. No es fácil distinguir un engaño de la verdad. Vamos a leer Lucas capítulo 21, versículo 8. Lucas capítulo 21, versículo 8. Enmarcado igual en lo que venimos hablando acerca del sermón profético. Lucas capítulo 21, versículo 8. Dice: y él dijo:
Miren, no se dejen engañar. Otra vez la misma orden. Préstele atención a ese. No se dejen engañar. ¿Por qué el Señor Jesucristo te dice y me dice a mí, no te dejes engañar? Porque nos podemos dejar engañar. Y la advertencia es, está atento, no te dejes engañar. Dice el versículo 8, continuamos. Porque vendrán muchos usurpando mi nombre, diciendo, yo soy, o el tiempo está cerca. No les sigan. La advertencia del Señor Jesucristo es clara. A esta gente no hay que seguirla, no hay que escucharla, no hay que escucharla. El engaño no se escucha. El engaño, con eso no podemos negociar. Sin embargo, vemos que tenemos una advertencia también interesante en el libro de Timoteo, en el primer libro de Timoteo. Primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos allá. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas o doctrinas de demonios. Una característica del tiempo final, una señal de los últimos tiempos, es que muchas personas se irán en pos de doctrinas diabólicas, en pos de los engaños, abandonarán la verdad. Dice el versículo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas. Y nosotros estamos viviendo eso, queridos hermanos. Y como lo mencionaba hace un momento, ni tú ni yo tenemos la vacuna para eso. Ninguno de nosotros está vacunado contra no caer en ese engaño. Y el engaño que está preparando Satanás y que se está gestando en estos tiempos y que es una señal previa a la segunda venida de Cristo, no tiene otro objetivo que su iglesia, que sus fieles. Porque ¿para qué Satanás engañaría a las personas que están en el mundo? No tiene sentido, ellos ya están engañados, no conocen la verdad. Sin embargo, él desea engañar a los escogidos de Dios, a ti y a mí, y a las personas que nos están escuchando. Tú que conoces de Dios, que conoces de su palabra, tú eres el objetivo del engaño de Satanás. Y el engaño puede ser imperceptible. Y así como el bombardeo de información que nosotros tenemos hoy en día, quienes los expertos lo llaman la democratización de la información en la era en la que nosotros vivimos, es decir, que cualquier persona tiene en su bolsillo o en su mano un teléfono, que tiene acceso a internet, que tiene acceso a toda la información que allí está, que es prácticamente tan impresionante y tan grande la cantidad de información que ni toda la vida a nosotros nos alcanzaría para poder adquirir toda esa información o leerla. Esta democratización de la información ha hecho también que por un lado sea algo positivo porque todos podemos acceder a la información, pero también el engaño se ha democratizado. El engaño se ha esparcido y el engaño está en todos lados. Y usted puede verlo y usted lo sabe porque quizá usted tiene algún familiar que de repente le ha enviado una noticia falsa. Usted tiene un familiar que de repente le ha enviado una predicación y le dice, pastor, mire, esta predicación que escuché, que, ay, qué bonita. Y pero cuando usted le escucha, dice, oye, qué cosa tan rara me envió este hermano aquí, qué montón de herejías que me enviaron aquí. Y eso pasa. El engaño es imperceptible y muchas personas pueden asimilarlo sin saberlo. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos ha advertido de esto y nosotros debemos entonces tomar una decisión. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4, vamos a leer allá. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Dice la palabra de Dios, porque vendrá un tiempo en la que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que serán arrastrados por sus propias pasiones y se harán con un montón de maestros, dice Pablo aquí a Timoteo. Sus oídos le picarán la segunda venida de Cristo y de la destrucción de este mundo, pero sabemos que el engaño generalizado del pueblo de Dios, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1,
nos dice qué podemos hacer. Dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino que sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido muchos por el mundo, muchos falsos profetas. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado. Cualquier persona que se pueda colocar enfrente de usted diciendo que tiene autoridad, diciendo que sabe mucho, usted no le debe creer. Someta todo lo que esa persona diga a lo que dice la palabra de Dios. Y si está conforme a la palabra de Dios, eso viene de Dios. Si no está conforme a la palabra de Dios, deséchelo por completo.